la más cordial bienvenida a esta sesión que hemos titulado Taller de Autores, 5 consejos para poder publicar, ¿ok? Como les comentaba al inicio, estamos actualmente realizando un ciclo de webinars de 3 sesiones para la Universidad de Santiago, todos los miércoles en este mismo horario, idealmente, que son sesiones complementarias principalmente. La semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar con respecto a la Web of Science principalmente y cómo utilizar este recurso para los propósitos de investigación. Y este taller que hemos diseñado desde ProQuest Part of Clarivate tiene el mismo propósito, es decir, poder entregarle el cúmulo de conocimiento que, basado en nuestra experiencia, hemos identificado los 5 conceptos claves que permiten que una publicación sea exitosa. En este sentido, y como vi por ahí en el chat, si no mal recuerdo, Gabriela lo preguntó, durante la sesión pasada tuvimos obviamente la capacidad de revisar Web of Science. Por favor, si alguno no asistió a esta sesión o alguno asistió y quiere reforzar su contenido, voy a dejarles el link de la grabación a través del chat. ¿Ok? Entonces, esta es la grabación de la sesión anterior para que lo tomen, lo guarden efectivamente y posteriormente puedan tener el comentario o el feedback que ustedes requieran. Dicho eso, como les comentaba anteriormente, la Universidad de Santiago, a través de su departamento de biblioteca, liderado efectivamente en el área de recursos de información por Gabriela Sánchez, ha diseñado esta serie de actividades que son el ciclo de esas charlas de Web of Science principalmente, la cual se enriquece a través de diferentes puntos de acceso, ¿ok? Así que les voy a dejar también a través del chat los diferentes enlaces para que ustedes puedan inscribirse, darle seguimiento y también ver las novedades que existen. El primero, obviamente, es la difusión que tenemos a través de YouTube. La segunda es el Linktree que tenemos disponible en redes sociales. Y la tercera, obviamente, es el sitio un poquito más formal que le da forma a este ciclo de sesiones. ¿Ok? Entonces, de igual manera, los invito también cordialmente a inscribirse en nuestra próxima sesión que se hará el próximo 12 de julio con el propósito de revisar Journal Citation Report, que es un producto complementario a la Web of Science. Al fin y al cabo, todo es parte o todo tiene una sinergia entre tal. Sí que es interesante porque la versión 2023 se acaba de lanzar, sí que también tendremos la posibilidad de revisar los detalles y pormenores para aquellos usuarios que ya lo conozcan. Y por otra parte, para aquellos que no, obviamente se van a poder familiarizar en este sentido. Dicho eso, de igual manera me presento para aquellos que no me conozcan. Mi nombre es Alonso Cavieres, soy bibliotecólogo, actualmente responsable de los servicios de capacitación y consultoría que ProQuest Part of Clarivate ofrece a sus clientes en el cono sur de América Latina. De igual modo, mi invitación es que si tienen alguna duda, incluso después de esta sesión, los invito a escribirme a mi correo electrónico que es training@proquest.com. ¿Ok? Entonces, ese es un buen canal de comunicación que podemos tener de igual manera. Y de igual manera, si tienen alguna pregunta específica con el mundo de la biblioteca o quieren iniciar su pregunta a través del mundo de la biblioteca digital de la Universidad de Santiago, también los invito a escribir a biblioteca.digital@usach.cl. También lo estoy dejando en el chat para todos ustedes y son dos buenos puntos de comunicación para entender evidentemente el funcionamiento de estos productos, ¿ok? Dicho eso, desde el punto de vista pedagógico, esta sesión la vamos a estructurar en dos grandes partes. Yo diría que tres, pero son principalmente dos, ¿ok? La primera tiene que ver con una exposición teórico, ¿ok? De contenido teórico, principalmente ligado a estos 5 consejos que principalmente ProQuest ha diseñado con el propósito de que ustedes como usuarios, posibles evidentemente publicadores o efectivamente que ya tengan un buen rodaje en ello, puedan comprender adecuadamente para guiar obviamente el proceso de difusión, también comunicación científica. Y por otra parte, vamos a movernos durante las sesiones en base a estos 5 consejos, ¿ok? 5 consejos. Nos vamos a ir moviendo al Web of Science, ¿ok? Como les reitero, en la sesión anterior ya vimos cómo acceder, ya vimos las características de la plataforma, cómo crear una cuenta, entre otras cosas. Esas cosas no las vamos a repetir el día de hoy porque efectivamente consumen bastante tiempo, así que de igual manera los invito a revisar la sesión y la grabación que dejé en el chat, ¿ok?
Dicho eso, que vamos a tener esta sinergia entre contenido teórico y contenido práctico, al finalizar la sesión tendremos un breve quiz, es decir, una serie de preguntas que vamos a jugar en tiempo real para efectivamente medir y utilizarlo como instrumento de evaluación para esta sesión. Para aquellos primeros usuarios, los tres primeros obviamente, que estén en el podio de mejores respuestas en relación a lo que tenemos algunos obsequios, ¿ok? Para ellos. De igual manera, aquellos usuarios que completen los tres talleres de certificación, efectivamente tendrán la certificación y un certificado de participación de parte de Clarivate actualmente, ¿ok? Dicho eso, desde el punto de vista metodológico, la sesión desde el punto de vista pedagógico la vamos a orientar en cinco, o al menos seis, no, cinco objetivos de aprendizaje, ¿ok? Primero, conocer algunos consejos básicos para poder publicar el artículo. Segundo, utilizar el proceso de revisión por pares para nuestro beneficio. El proceso de definición de revisión por pares generalmente y siempre es una caja negra. Entenderlo creo que da algunas ventajas significativas para poder obviamente guiar nuestra publicación, así que vamos a tomar algunos minutos en ello. Tercero, vamos a comprender el valor de publicar en acceso abierto. Ok, esto tiene ventajas, pero como todo en la vida, también desventajas. Así que es importante hacer la comparativa o el trade-off que tenemos al publicar en este tipo de publicaciones del tipo Open Access. Por lo tanto, vamos a tomar algunos minutos también para desarrollar ese concepto. Cuarto tema también importante en el mundo de la publicación, identificar adecuadamente qué es lo que significa un Predator Journal, ¿cierto? Lo que conocemos en Latinoamérica como las revistas depredadoras y cómo evitar publicar principalmente en ellas. Por lo tanto, tenemos que aprender a evaluar, ¿ok? Y esta sesión principalmente nos va a dar esas características, que podamos evaluar adecuadamente el contenido en base a aspectos cualitativos y también aspectos cuantitativos relacionados con las publicaciones. Y aquí el quinto punto, ¿cierto? Va a ser utilizar los recursos de ProQuest para apoyar nuestro camino como autores. Y esto significa que principalmente el mundo de Web of Science nos apoya bastante en este proceso. Por lo tanto, el día de hoy, si bien Web of Science es el foco donde vamos a conversar, tangencialmente vamos a tocar una herramienta, un gestor bibliográfico que se llama Reforms, que quizás muchos de ustedes lo utilizan. Es una suscripción del Departamento de Bibliotecas para toda la comunidad académica de la USACH. Por lo tanto, cualquier usuario dentro de USACH puede utilizar este recurso. Por lo tanto, esta sesión va a estar bastante interesante. Les recuerdo, todas las preguntas bienvenidas, aportes, comentarios, sugerencias, por favor, dispongan a través del chat y iré tomando algunos minutos durante la sesión para poder responder aquellas preguntas. ¿Ok? Dicho eso, vamos a poder responder el primer objetivo de aprendizaje, ¿cierto? Y el primer objetivo de aprendizaje, yo me iría principalmente por el lado del disclaimer, ¿cierto? Entender esta imagen, que obviamente es un meme vinculado obviamente con el mundo de la ciencia, pero efectivamente es bastante interesante porque cuando hablamos de dos, cuando hablamos del tema de la evolución de la academia, hay dos conceptos que son esenciales y que ustedes lo están viendo marcado ahí obviamente en azul y en rojo, que son publish or perish, es decir, publicar y morir. Y esto implica principalmente que el mundo de la investigación ha cambiado radicalmente durante los últimos años. Y efectivamente, esa frase que es importante, publicar o perecer, o publish or perish, como dice la diapositiva, principalmente es una frase que consta o involucra una presión directamente a la academia por publicar. Si uno lo ve en términos de perspectiva, ¿cierto? La base parte como publicar, ¿cierto? Empujémonos a publicar. Publicar o morir. Publicar en revistas de alto factor de impacto o morir. Y publicar frecuentemente, por lo tanto, este concepto, y yo creo que es parte obviamente de lo que ustedes llevan en su mochila, individualmente cada uno, es parte del sentir académico, ¿ok? Y esto tiene efectivamente, como todo en la vida, y les mencionaba anteriormente, tiene un hecho considerable que tiene que ver obviamente con entender que hoy en día tenemos acreditaciones institucionales, tenemos reconocimiento, tenemos difusión de la ciencia, ciencia abierta, por ejemplo,
Pero por otra parte, nuestros investigadores de alguna manera se ven presionados frente a este hecho. Y eso definitivamente puede mermar la calidad de las publicaciones que podamos entender. Por lo tanto, entender que ningún sistema primero es perfecto, ¿ok? Y esta no es la excepción porque existen muchas críticas al respecto. Entonces, muchos investigadores lo declaran como una tiranía literalmente de la academia, porque al fin y al cabo los presiona consistentemente en el quinto punto en publicar en revistas de alto factor de impacto con una periodicidad bastante regular y obviamente prontitud. No estamos hablando de monografías seriadas que salen una vez al año, estamos hablando de publicaciones que pueden tener periodicidad mensual incluso. Entonces es interesante poder entender este hecho dentro del concepto y también entender cuáles son los 5 conceptos claves para poder publicar. Y creo que algo que es realmente interesante tiene que ver con primero conocer nuestro campo, ¿ok? Cuando nosotros analizamos estos 5 consejos en términos prácticos, cada revista o cada editor tiene efectivamente su propia metodología dependiendo obviamente de la calidad de la publicación. Por ejemplo, sin hacer un juicio de valor, efectivamente los criterios de comparación entre Nature, por ejemplo, o The Lancet o la British Medical Journal, por ejemplo, son diferentes a las que tiene PLOS ONE. Por ejemplo, entonces entender que cada editor y cada revista que ustedes elijan para publicar tiene diferentes criterios, pero al fin y al cabo, estos 5 criterios que yo les menciono a continuación son los 5 que desde ProQuest hemos identificado como patrones comunes en las series de revistas. Por lo tanto, vamos a revisar cada uno de ellos en detalle y vamos a combinar cada uno de estos consejos prácticos con la utilización de la Web of Science para todos ustedes, ¿ok? Dicho eso, vamos a partir con el primero. Conoce tu campo, ¿ok? Cuando hablamos de conocer tu campo, efectivamente, les pido una disculpa, efectivamente, si la diapositiva está en inglés, pero la razón de ser es que las citas efectivamente están en inglés y la forma adecuada de citar este tipo de contenido es volviendo a la fuente original. Por lo tanto, esa es la razón por la cual están en inglés. Entonces, cuando nosotros comenzamos a conocer nuestro campo y antes de publicar, un consejo que quizás puede ser de perogrullo, pero lo fundamental es leer, 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 leer. Y eso significa conocer tu campo derecho y al revés. Y eso significa responder preguntas como, ¿cuáles son las revistas más importantes que hay en mi campo? ¿Cuáles son los autores significativos que están en mi campo? ¿Cuáles son las agencias financiadoras que entregan fondos de investigación? Y así, principalmente tener una serie de preguntas a nuestro haber para que efectivamente sean respondidas, efectivamente conociendo nuestro campo. Entonces, en términos prácticos, cuando nosotros analizamos las citas que están disponibles en la diapositiva, es importante entender a qué nos llevan principalmente y a formular nuestras preguntas. Porque si bien conocer nuestro campo y conocer todo lo que incluye nuestro campo es parte de nuestro quehacer y creo que está un poco de más mencionarlo, pero también es importante realizarse el otro abanico de preguntas relacionadas con el mundo, obviamente, de publicar efectivamente preguntas fáciles como ¿qué contribución efectivamente voy a hacer? ¿Voy a llenar un vacío de conocimiento? ¿Es algo novedoso? ¿Es ambicioso? ¿Está fuera de nuestro alcance? ¿A alguien le va a interesar o no? Cosas de ese tipo. Además, efectivamente, no podemos desconocer los nombres de los miembros de los consejos editoriales, que son los advisory board, que efectivamente dan las venias o no para que nuestros artículos sean publicados. Por lo tanto, también es un punto importante, ¿quién es el consejo editorial, efectivamente, de las revistas a las cuales vamos a ser parte? Y también, incluso si es la primera vez que vamos a publicar, a lo mejor puede iniciar con reseñas de libros, formas fáciles de publicar y también obtener, obviamente, libros gratis. En general, existen muchas fuentes de información en Internet que dan paso a ese hecho. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo manejar nuestro campo idealmente, efectivamente tenemos la oportunidad
de interesar o verificar evidentemente las condiciones de publicación de cada una de estas revistas. Entonces, en general, cuando nosotros miramos este hecho, que es bastante interesante, tiene que ver también con definir tu tema, ¿ok? Cuando definimos nuestro tema principalmente, en general tenemos que pensar en algo que sea atractivo para la ciencia y que en general siempre tendemos como los temas que son controversiales. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en el mundo de mercados financieros, podría hablar, no sé, de mercados del futuro, o por ejemplo, cuando estábamos en la época que ya pasó, efectivamente, la época del COVID, cómo esto obviamente se vincula lo que está pasando actualmente en la industria con nuestros temas. Tener ese tipo de visión ayuda bastante a efectivamente generar un quiebre en la tendencia de la publicación. Y a partir de este tema, efectivamente, identificar una pregunta que es adecuada, ¿cierto? Que efectivamente haya sido respondida, no o no respondida del todo. Yo creo que eso es fundamental en el hecho. Y también cuando vamos a efectivamente definir la pregunta de investigación, que es bastante importante dentro de nuestra metodología, compilar la información contextual antes de realizar la revisión sistemática o cualquier otro tipo de investigación, es decir, poder tener definitivamente una buena mirada de lo que está ocurriendo. ¿Ok? Y lo otro que también es importante es poder conocer y evaluar las diferentes fuentes de información que están disponibles dentro de este mundo. ¿Ok? Ahora ustedes me dicen, Alonso, esto es lo que tú me muestras, efectivamente, yo lo puedo conocer o no. Puede que tengamos dentro de nuestra audiencia autores o usuarios que sean primerizos en este tema o autores que efectivamente tengan ya bastantes publicaciones en el cuerpo. Pero el tema que obviamente los vincula a ambos es cómo yo puedo acelerar la experiencia con respecto a los temas o enfoque mediante la Web of Science. Entonces, algo que creo que es fundamental, y aquí salto y cambia la parte, obviamente, para que lo miremos dentro de nuestra pantalla directamente. Vamos a ir directamente a la Web of Science. ¿Cómo estamos? Ya obviamente les informé que esto era parte, y ya lo habíamos visto cómo es el acceso y el registro, entre otras cosas, a través de nuestra grabación. Entonces vamos a partir con algo que es esencial, como es el análisis. Por ejemplo, imagínense que yo soy investigador, efectivamente puedo tener diferentes criterios de búsqueda, efectivamente título, autor, entre otras cosas, pero algo por lo que parten en general muchos de nuestros usuarios tienen que ver con buscar por tema. Y cuando nosotros buscamos por tema dentro de la Web of Science, vamos a identificar que la búsqueda por tema abarca efectivamente los títulos, los resumen y los keyword plus, que son las palabras claves que tienen cada uno de los artículos. Entonces, creo que esto es súper importante. La Web of Science incluye más de 22.000 publicaciones académicas que han pasado por un criterio de calidad y de impacto. No todas las publicaciones a nivel global están dentro de la Web of Science, tampoco es el interés de Clarivate que todas las publicaciones a nivel internacional estén indexadas acá, porque efectivamente todas tienen diferentes criterios de calidad. Pero sí es importante poder tomar este universo de 22.000 publicaciones y poder hacer análisis concienzudos en base a nuestros temas. Entonces, por ejemplo, voy a partir con un tema en específico, voy a partir con el concepto de neuroscience. Ok, voy a hacer una búsqueda general. Efectivamente, ustedes pueden garantizar efectivamente qué es lo que está pasando en cada uno de sus temas. Y eso es importante, mantenerse actualizado y ser dueño de nuestros temas en particular. Entonces, entender cómo funcionan las plataformas a nuestro quehacer. Algo que yo creo que es fundamental dentro de la Web Science, primero, es poder crear alertas. Los sistemas de información de estas características permiten que los usuarios se nutran de las actualizaciones de sus bases de datos a través de alertas. Ese es el único y principal camino para poder mantenerse actualizado. Cuando yo hago una búsqueda de neuroscience, por ejemplo, y efectivamente quiero verificar todos los artículos que vayan siendo ingresados a la Web of Science y que hablen sobre este tema, yo puedo crear directamente una alerta. Y esta alerta, evidentemente, yo la puedo marcar como la neuroscience. Y efectivamente, cuando creo una alerta en términos prácticos, ustedes siempre van a tener la posibilidad de mirar en la esquina lateral izquierda
el conjunto de alertas a través del icono alertas y búsquedas guardadas. Cuando nosotros miramos las alertas y búsquedas guardadas, por ejemplo, yo acabo de tomar este tema que es la de Neuroscience, y ustedes se van a fijar que principalmente al darle clic en más opciones van a ver dónde va a hacer la búsqueda adecuadamente. ¿Ok? Por ejemplo, partí hoy día 5 de julio, ¿cierto? Puedo poner una descripción y dónde la voy a recibir y cuál es la frecuencia de actualización, si diaria, semanal o mensualmente. Entonces, tener estas alertas adecuadamente programadas para nuestros temas de investigación es tremendamente enriquecedor para los marcos teóricos, obviamente, o conceptuales, y de igual manera para nuestro propio conocimiento. Primer consejo. Segundo consejo. Vuelvo acá a la capacidad de búsqueda, ¿cierto? Yo hice una búsqueda general por Neuroscience que me devolvió más de 65.000 resultados. Seguramente puedo aplicar una serie de filtros y facetas que están disponibles, pero algo que a mí me gusta en general y que también es un buen consejo para aquellos que se quieran nutrir de lo que está pasando en cada área, es utilizar el análisis de resultados, ¿ok? El análisis de resultados nos permite, entre otras cosas, poder identificar rápidamente, conocer nuestro campo. ¿Cuáles son los autores más significativos? Al darle un clic acá en la lista de opciones, al seleccionar autores, se van a dar cuenta que están listados los principales autores que hablan de neurociencia. Segundo, ¿cuáles son los títulos de publicación en términos prácticos que más hablan de neurociencia? Efectivamente, la que más habla es la Neuroscience Research, pero también existe la Neuroimage, la PLOS ONE, que ya la mencioné anteriormente, la Frontiers of Psychology o la Journal of Visualized Experiments, por ejemplo. Entonces, es interesante este análisis. Entonces yo los invito a poder revisar cada una de las categorías para poder compilar y nutrirse y ampliar el abanico en base a los diferentes aristas que incluyen su tema. Yo creo que es importante esto. Investigar es relevante, el tema de investigación es importante, pero también entender toda la sinergia y todos los aspectos que son tangenciales a nuestra investigación también es parte del quehacer. ¿Ok? Segundo, vamos a volver acá a la presentación rápidamente. Efectivamente, esto tuvimos la oportunidad de revisarlo. Voy a tomar un segundo antes de pasar al segundo consejo para poder revisar si hay alguna pregunta en el chat directamente. Hasta el momento no hay ninguna, así que vamos a continuar. Entonces, algo que es interesante también es poder elegir la revista correcta. ¿Ok? Este tema es súper interesante. Bueno, yo les mencioné, Web of Science incluye más de 22.000 publicaciones a nuestro haber. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos la posibilidad de elegir dónde queremos publicar, seguramente es el punto más ambicioso, lo cual está, desde mi criterio, súper bien. Y estemos pensando en aplicar a las mejores revistas. Pero seguro también nos estemos preguntando, ¿cómo sé en qué revista publicar? ¿Cómo saber cuál es la mejor revista? Bueno, son algunas preguntas que efectivamente todos nos debemos hacer en nuestro foro interno, pero en términos prácticos, por ejemplo, si yo me encuentro generando un artículo relevante de mi tema y me puedo basar en las referencias bibliográficas, incluso en los datos de dónde se vienen estas referencias. Entonces, entender que efectivamente cuando uno cuenta una historia a través de un artículo, es decir, divulgamos nuestra investigación, ese artículo, si bien está en el presente, cuando nosotros utilizamos la Web of Science es un índice de citas, por lo tanto no tiene solamente una visión de presente, no es como un screenshot, una impresión de pantalla de lo que está ocurriendo, sino que al contrario, es una visión de pasado porque muestra el tracking de las citas al pasado y visión de futuro porque efectivamente nuestra investigación la van a citar otros autores, por lo tanto identificar las referencias bajo las cuales nosotros estamos escribiendo y viendo qué revistas están vinculadas, yo creo que uno de los principales criterios. Otro punto importante es conocer más sobre la editorial y ya les comenté. Editoriales, advisory board, que son los consejos editoriales en términos prácticos, es fundamental que cada autor se dé el trabajo de poder revisar las características individuales de cada uno.
criterios de selección, estructura de los artículos, formato de citación, entre otros, son puntos interesantes para conocer las políticas al respecto. Entonces, en general, ¿todos queremos ser publicados? Sí, pero efectivamente no todos somos candidatos a ser publicados. Otro punto importante dentro de esto, porque quizás son criterios un poquito más cualitativos, es súper importante identificar los criterios que son cuantitativos vinculados a esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Web of Science, claro, contenido curado, neutralidad editorial, son algunas de las características. 22.000 publicaciones indexadas, billones de artículos disponibles. Pero en términos prácticos, cuando nosotros hacemos esta historia o el tracking de las citas es el principal input que tienen efectivamente estas grandes plataformas como Web of Science, Elsevier o Simago para establecer métricas y definir desde un punto de vista cuantitativo la calidad de una publicación. Y en términos prácticos, cuando nosotros evaluamos una revista, el factor cuantitativo es realmente importante. Por ejemplo, en el mundo de la Web of Science utiliza el Impact Factor o factor de impacto, que corresponde a una métrica diseñada por la Web of Science con el objetivo de mirar el ratio o la correlación que existe entre el número de artículos publicados por una revista versus las citas que recibe esta misma revista en un periodo acotado de tiempo, ¿ok? La métrica es un poquito más compleja que eso, tiene algunos otros factores, pero la idea que les dije tiene un buen resumen efectivamente de lo que es el factor de impacto. Entonces, en términos prácticos, sí podemos utilizar efectivamente la Web of Science desde el punto de vista cuantitativo para evaluar las publicaciones, ¿ok? Ya lo vamos a ver en detalle. Otro punto que también es realmente importante tiene que ver con la probabilidad de publicación y algo que se llama la tasa de aceptación, ¿cierto? Por ejemplo, la tasa de aceptación de artículos de PLOS ONE va entre, perdónenme por citar PLOS ONE, pero son los datos que en general manejo para poder generar este tipo de talleres. Va entre el 60 y el 70% de aceptación, significa que al menos 7 de cada 10 artículos que son enviados, 7 son publicados. Pero si hacemos la contraparte con Nature, por ejemplo, que su tasa de rechazo va entre el 95 y el 96%, efectivamente entender estos factores es bastante interesante porque en términos prácticos, las tasas de aceptaciones son indicadores claves para verificar o cómo vamos a convertir, ¿cierto? Efectivamente, si nuestro artículo puede tener las mejores características, pero está en una revista que tiene baja tasa de aceptación, lamentablemente yo creo que no es un buen candidato. Por eso es importante entender estos criterios. Y por otra parte, entender también las características de indexación, ¿ok? Y esto es un aspecto concomitante de la industria. Por ejemplo, yo trabajo en ProQuest, Part of Clarivate, que es un agregador de contenido. ¿Existen otros agregadores de contenido en la industria? Claro que sí. EBSCO es un ejemplo. ¿O existen fuentes de información de características Open Access, como lo son SCL o el DOAG, por ejemplo? Claro que sí. Para una revista que tenga visibilidad, debe estar presente en los diferentes índices. Por lo tanto, eso efectivamente es positivo para los autores. ¿Por qué? Porque tiene mayor visibilidad de sus trabajos, pero por otra parte, garantizamos que la publicación tenga una calidad mínima. Y esto también es importante, verificar en qué base de datos se encuentra indexada nuestra publicación o la cual estamos esperando a publicar. Entonces, cuando nosotros elegimos alguna revista adecuada y tenemos que elegir algunos factores a considerar con respecto a estas revistas, bueno, primero entender los objetivos y alcance, cuál es nuestra audiencia, la indexación, contenido que les comentaba anteriormente, ¿es acceso abierto o no? Porque efectivamente esto impacta directamente en la visibilidad del artículo, la frecuencia de publicación. Por ejemplo, si usted desea publicar su hallazgo rápidamente, debe elegir una revista que tenga una periodicidad efectivamente alta o frecuencia de publicación alta. Y estamos hablando de semanal, en lugar de, por ejemplo, semestral, que se publica una vez cada 6 meses, ¿cierto? Y lo otro que les comentaba también es la tasa de aceptación. Entonces, claro, ahora volvemos al mismo punto, a la misma pregunta que nos hicimos anteriormente. Estos contenidos efectivamente ustedes los pueden manejar de alguna u otra manera, pero el tema es
cómo lo llevamos a la práctica y cómo evaluamos adecuadamente las publicaciones. Entonces vamos a hacer un cambio y vamos a volver a nuestra interfaz de la Web of Science, ¿cierto? Cuando nosotros estamos dentro de la Web of Science, efectivamente en la esquina superior derecha vamos a tener una funcionalidad que es bastante interesante, que tiene que ver con el Master Journal List. Las 22.000 publicaciones que actualmente alberga la Web of Science están individualmente descritas e indizadas en el Master Journal List. Son dos productos, por llamarlo de alguna manera, que tienen una buena sinergia. ¿Por qué? Porque a través de esto ustedes van a poder evaluar, ¿ok? Entonces, evaluemos. Vamos a ir al Master Journal List. Utiliza exactamente las mismas credenciales de acceso que tienen actualmente para Web of Science. Si yo no quiero buscar, evidentemente, por un título de publicación, porque podría evaluarla efectivamente, podría hacer una búsqueda sin argumento de búsqueda y eso va a traer todo lo que está indexado actualmente en la Web of Science, que son más de 24.000 revistas actualmente. Cuando nosotros tenemos estos filtros que son interesantes, ¿cierto? Porque efectivamente yo les comenté objetivos, lectores, indexación, acceso abierto, frecuencia de publicación, tasa de aceptación, por ejemplo. Podemos acá directamente identificar, bueno, qué revistas dentro de la Web of Science, por ejemplo, tienen características Open Access, ¿ok? Y que están, por ejemplo, están listadas en el DOAJ, por ejemplo. Puedo darle un clic y un filtro directamente y me doy cuenta que efectivamente cerca de 5.000. Podría arriesgarme a decir que tenemos cerca de un 20% de revistas indexadas dentro de la Web of Science que son de características Open Access, ¿ok? Y esto derriba directamente un mito. ¿Por qué? Porque en general Open Access está sesgado a la calidad y eso es lo que yo en general escucho en la industria. Pero no es así. Las revistas Open Access pueden competir en en las mismas características de calidad con cualquier otra publicación efectivamente que no tenga el mismo modelo de acceso. Y eso es importante. Modelo de acceso no necesariamente tiene que ver con calidad, efectivamente. Primero. Segundo, podría elegir efectivamente las revistas por región, ¿cierto? Y podría hablar de Latinoamérica. Vamos a... o América Latina. Déjame... O podría, por ejemplo, verificar nuestro mismo país, por ejemplo, Chile. Y podríamos verificar rápidamente cuáles son las revistas de Open Access de características publicadas acá en Chile que están indexadas dentro de este servicio. Entonces, quizás acercarse a alguna de estas revistas puede que sea interesante, ¿ok? Podemos efectivamente seguir con nuestro idioma, con nuestra frecuencia y obviamente cómo se están obviamente los factores de impacto calculados para esta revista durante los años. Entonces yo podría darle un clic en cada una de estas revistas y podría evaluarla adecuadamente. Entonces le voy a dar aquí un clic en View Profile Page para ver el perfil de la revista en particular. Y algo que es importante dentro de la vista, vamos a verlo rápidamente, es que podemos identificar rápidamente las características esenciales para nuestra evaluación y por otra parte podemos identificar el factor de impacto. ¿Ok? Esto es bastante importante, como les mencionaba, es una métrica que efectivamente mide el ratio entre artículos publicados versus las citas que reciben estos artículos en un periodo acotado de tiempo. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, los factores de impacto se calculan anualmente, por lo tanto tenemos un factor de impacto para esta revista de 2.368, significa que por cada artículo publicado, al menos la revista recibe 2.3 citas aproximadamente, y en el 2020 tiene un factor de impacto que es bastante similar, ¿ok? Existen siempre nuevas métricas, y esto es súper importante porque efectivamente en el mundo de la investigación se tiende a la concentración o se tiende a los monopolios, efectivamente donde todos los autores miran una revista y tienden a citar los artículos que están en esa revista. Por lo tanto, también los invito a conocer este nuevo indicador que se llama el Journal Citation Indicator, que mide las publicaciones en contexto, ¿ok? Por lo tanto, en general, la idea es comparar peras con peras y no peras con manzanas, ¿ok? Entonces, ustedes pueden evaluar adecuadamente cada una de estas revistas basándose en este criterio y creo que es un componente esencial para el desarrollo, ¿ok? Tercer consejo. Voy a volver acá a mi presentación.
Proceso de revisión por pares, que es súper importante y que efectivamente tenemos que entender que esto, para muchos investigadores, es una caja negra. Efectivamente, nadie sabe cómo funciona bien, pero efectivamente tener algunas nociones claves del proceso permite que nosotros podamos tener un mejor desempeño y conocer el proceso para nuestro beneficio, ¿cierto? Si conocemos algo, lo podemos utilizar efectivamente para incorporar nuestro criterio, ¿ok? Los criterios de revisión por pares efectivamente parten por la preselección del contenido y que efectivamente nuestro contenido se alinee a las normas o la política editorial que tiene la revista. Y los criterios básicos son estructura de artículos, filiaciones, normalización de nombres, formato de citas y datos, ¿cierto? Serían algunos criterios que son esenciales. Si nosotros efectivamente la editorial nos dice son 5.000 palabras por artículo, por ejemplo, como máximo, y tenemos 5.001, efectivamente son criterios que se tienen que cumplir a rajatabla. Por lo tanto, es bastante importante que no fallemos, ¿cierto?, en los criterios mínimos antes de pasar por el proceso de revisión por pares. Ese es un consejo, obviamente, de perogrullo. Pero cuando pasamos al proceso de revisión por pares y tenemos este primer filtro, efectivamente, es importante entender los criterios de revisión. Entonces, primero, existen diferentes criterios como lo son la revisión ciega, donde significa que el autor no sabe quién revisa, pero sí el revisor sabe quién es el autor. La doble ciega, en la cual la revisión, efectivamente, el autor no sabe quién es el revisor, ni el revisor sabe quién es el autor. Por lo tanto, también es un criterio importante. Y la tercera es una revisión abierta, en donde no hay ocultamiento de nombres frente a eso, ¿ok? Esto efectivamente tiene sus vicisitudes, no sé si es la palabra correcta para argumentar lo que quiero comentar, pero efectivamente en diferentes áreas es importante. Por ejemplo, si vamos a publicar un artículo en el área de las ciencias de la salud, efectivamente los sesgos con respecto al autor es interesante, por eso los modelos, por ejemplo, de doble ciego se utilizan con mayor frecuencia que en otros ámbitos. Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, Alonso, cuando nosotros identificamos estos criterios, ¿existe esta información disponible en Web of Science y los procesos en los cuales participa cada autor? Este sí que es un buen consejo, yo creo que me lo van a agradecer en términos prácticos. Vamos a tomar nuevamente nuestra vista de la Web of Science y la Web of Science, si bien cuando vuelvo a la búsqueda por documentos, también tengo todo el mundo de los investigadores, ¿ok? Por lo tanto, yo podría hacer este mismo criterio de búsqueda, por ejemplo, y poder identificar quizás acá una organización, por ejemplo, y podría, por ejemplo, tomar la misma Universidad de Santiago, por ejemplo, vamos a darle un clic en la búsqueda y podemos revisar los diferentes investigadores. Entonces, yo creo que un punto importante para evaluar efectivamente, para el proceso de revisión por pared, identificar cómo los investigadores están registrados dentro de la Web of Science, ¿ok? Entonces, miremos, incluye revisión por pares, está el filtro disponible, efectivamente. Y los autores en general tienen la capacidad de completar su perfil. Por ejemplo, aquí vamos a tomar a José Sagal de Universidad de Santiago, efectivamente que tiene más de 240, 214 documentos y ha participado en más de 20 procesos de revisión por pares. Así que podemos rápidamente verificar las publicaciones en las cuales él ha sido revisión por pares y efectivamente identificamos los artículos en los cuales ha participado, ¿ok? Entonces es interesante tener esta herramienta que nos permita vigilar o identificar quién es quién en la industria y cómo ha participado. Por lo tanto, es importante que ustedes lo tengan en consideración, ¿ok? Entonces, importante, el proceso de revisión por pares, si bien tiene muchas críticas, es una marca de calidad. Y eso, en términos prácticos, garantiza que hay algunos estándares, porque efectivamente estructura, metodología, por ejemplo, y objetividad, que yo creo que es algo bastante importante. Por lo tanto, siempre a mí me interesa poder, obviamente, canalizar este tipo de información y que ustedes tengan claro que es bastante importante también entender que no es un proceso perfecto, ¿cierto? Y muchos casos se han visto, obviamente,
más que motivar, desmotivan, porque, por ejemplo, yo les cuento una experiencia de los preprints, que son los documentos que antes de que ingresen al proceso de revisión por pares, yo me he topado con algunos ejemplos que se demoran hasta 2 años en salir, y eso es tremendamente desmotivante para un autor. Pero también es interesante poder efectivamente poder tener obviamente todas las variables en la mesa y tomar nuestras decisiones adecuadas. Ahora, me gustaría obviamente entender algunas críticas del proceso, ¿ok? Siempre, efectivamente, el lenguaje de la ciencia es el inglés. El 99% de las publicaciones actualmente están en ese idioma. Efectivamente, esto es un dolor efectivamente para los hispanoparlantes o para otros idiomas, literalmente. Y esto efectivamente sesga que nuestra escritura académica tiene que estar en este idioma. Ese es un sesgo y es una crítica. Segundo, algo que también es interesante es la falta de diversidad de género, que es un tema que efectivamente tenemos que tener en la conversación, que hay equidad efectivamente en la advisory board y que haya equidad con respecto a los autores que publican en revistas. Esto es algo que actualmente no se hace y es parte también de la crítica del proceso. Y lo otro que les mencionaba es ineficaz totalmente por el hecho de que se demora muchas veces en validar resultados. Por lo tanto, también es importante que tengan estos hallazgos durante o mientras tengan la conversación, ¿ok? Entonces vamos a revisar rápidamente lo que significa el proceso de revisión por pares y el flujo obviamente de lo que implica. Por ejemplo, acá están ustedes enviando su artículo, su manuscrito. Efectivamente, el primer filtro es la revista que recibe efectivamente su manuscrito y efectivamente identifica los criterios de calidad que les mencionaba anteriormente y los criterios obviamente de admisión que están declarados en las políticas de cada una de los editoriales para sus revistas. Cuando nosotros tenemos este concepto, y aquí me gustaría obviamente hacer un hincapié esencial, existe este concepto que se llama el disc rejection, que tiene que ver obviamente con el rechazo efectivamente del artículo. Y esto efectivamente no es algo personal, ¿cierto? Y creo que yo creo que es de perogrullo, pero lo menciono porque creo que es importante efectivamente la socialización. Los procesos de revisión por pares en general tienden a la objetividad y no a atributos personales. Por lo tanto, si hay un desk rejection, efectivamente existe una característica por qué el artículo fue eliminado. Si el artículo pasa, efectivamente ingresa al proceso de revisión por pares. Dentro de esto, los revisores por pares van a tener la posibilidad de chequear la información, estructura, los datos, la validación, la metodología, entre otras características, y siempre nos van a poder entregar efectivamente los cambios. El editor, en general, el caso esencial es que acepte directamente. Lamentablemente eso no pasa y tener claro frente a eso. Y en general siempre va a haber una revisión efectivamente con observaciones. Las observaciones en términos prácticos no son tampoco de características personales, siempre son con el objetivo de retroalimentar. Por lo tanto, es importante de considerar este hecho y efectivamente cualquier crítica, cualquier objeción o cualquier información que recibamos al respecto, tomarlo con el mayor profesionalismo posible y efectivamente, posteriormente, poder hacer los ajustes respectivos para que nuestros usuarios se enriquezcan de nuestra investigación. Son chequeados otra vez, efectivamente, y el editor define efectivamente si se aprueba. Algo donde me gustaría hacer un hincapié esencial durante esta sesión y creo que hablar, ya conversé obviamente con respecto a las revistas depredadoras que efectivamente son parte de nuestro quehacer actualmente, pero por otra parte, también entender, un segundo por favor, que existen este tipo de modelos que están dentro del mundo del acceso abierto, ¿ok? Y que tienen que ver con el mundo de las publicaciones depredadoras o las predatory journals, por ejemplo. Entonces, las predatory journals, en términos prácticos, tienen esta característica que creo que es un poco nociva para nuestra industria, que tiene que ver en que en lugar que los lectores paguen por el contenido, indexado obviamente por cada una de las bases de datos directamente con la editorial, el autor es el que paga por publicar. Y este sistema ha sido explotado por compañías sin escrúpulos y es algo que está naturalmente en la industria. O sea, es algo que tiene que ver efectivamente cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del open access.
En general, el Open Access se habla de, o acceso abierto se habla de manera general, pero cuando lo vemos como modelo de negocio, en términos prácticos, tiene dos variantes. La primera es el tema de el Open Access Green, que es lo que consideramos como publicaciones del tipo preprints, repositorios, por ejemplo, o revistas que se declaran como tal Open Access. Y la otra, que es la vía dorada o la Gold Open Access, como se menciona en la literatura, que significa que el autor paga por publicar en una revista. Y esto se le conoce como el APC, que es el acrónimo del... es el acrónimo, efectivamente, de el Article Publishing Charge, que vendría siendo es como un impuesto, literalmente, o un fee que paga el autor a la revista por publicar ese artículo. Entonces, esto en definitiva es tremendamente nocivo porque en general, como les mencionaba, revistas sin escrúpulos toman este hecho y en general generan este vicio dentro del contenido. Y efectivamente mi invitación para ustedes como usuarios es que puedan evitar este tipo de cosas principalmente. Entonces, en general, los consejos editoriales no están declarados, no hay visibilidad de roles, por ejemplo, no hay ubicación del editor, por ejemplo, las declaraciones de indexación son falsas, entonces siempre yo les doy estos criterios, o sea, publicar en una revista, en general, por eso tenemos herramientas como la Web of Science o el Master Journal List que garantizan la calidad de las publicaciones, efectivamente, y no vamos a caer literalmente en una estafa. Entonces, volviendo a este tema que es importante, por eso es importante poder identificar las revistas de acceso abierto, que efectivamente no hay un juicio de valor al respecto de ellas, pero sí es importante identificar aquellas que puedan tener características de predadoras, ¿ok? Y esto es importante poder huir de este tipo de revistas porque si no vamos a tener efectivamente problemas con nuestra reputación y nuestra calidad. Vamos a pasar al tercer concepto, ¿ok? Escribe bien. Y cuando hablamos de escribir bien no significa que tiene que ver con aspectos gramaticales, ortográficos, entre otras cosas, sino que tiene que ver directamente con poder entender las características o las directrices de publicación de cada una de las revistas. Y esto significa que efectivamente que si la revista declara que el artículo tiene que tener como máximo 5.000 palabras, son 5.000 palabras, no 5.001. Este tipo de cosas son bastante interesantes porque en términos prácticos nos ayudan a entender cómo efectivamente podemos guiar la conversación. Y cuando hablamos obviamente de escribir bien, es poder entender efectivamente la estructura básica de cada uno de los artículos. Y esto efectivamente ustedes lo tienen ahí bien mapeado, que son la estructura principalmente la conocimos como la IMRAT principalmente, que es Introduction, Methods, Results and Discussion principalmente. Pero algo que también es importante entender es la capacidad de citación y citar bien adecuadamente y utilizar adecuadamente la forma. Entonces, ya no hablamos solamente de conocer nuestra investigación, conocer todos los aspectos tangenciales, la escritura académica como tal y citar importante, ¿cierto? Y para citar, vamos a tener un ámbito que es bastante significativo, porque las citas en términos prácticos permiten dar crédito a los autores y entender que nadie, y yo creo que todos los que estamos en esta sesión entendemos que nadie parte una investigación from the scratch, es decir, desde cero, sino que entendemos que efectivamente tomamos ideas de autores anteriores. Podemos estar de acuerdo o no con ellas, naturalmente, podemos ponerlas en las discusiones, pero efectivamente nos basamos en algo para poder escribir. Y también permite deduplicar efectivamente o duplicar, no duplicar esfuerzos y también demostrar que está investigando un tema en forma extensa. ¿Ok? Entonces volvamos a nuestra página y entender cómo efectivamente las tecnologías de información, y en este caso la Web of Science en conjunto con RefWorks, van a permitir acceder a este contenido. Entonces, cuando vuelvo aquí a mi pantalla de la Web of Science, como les mencionaba anteriormente, voy a hacer una búsqueda por documento y había trabajado con el concepto de neurociencias, literalmente. Voy a hacer un filtro rápidamente para obtener solamente las citas del año 2023 y obviamente las voy a organizar por
el mayor número de citas primero, es decir, los artículos más significativos para entenderlo. Y efectivamente, cuando nosotros tenemos estas referencias, nosotros podemos capturarlas y utilizarlas a través de gestores bibliográficos. Un ejemplo es RefWorks, otro es EndNoteWeb, otro es ProCite, otro es Mendeley, otro es Zotero, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros exportamos esta información, nosotros tenemos una integración directa con RefWorks o ustedes pueden obtener sus citas en formato RIS, que es un formato de interoperabilidad para todos los gestores bibliográficos. Si bien esta sesión efectivamente no es de RefWorks, yo voy a exportar mis registros a RefWorks, que es un gestor bibliográfico que actualmente suscribe el sistema el Departamento de Bibliotecas de la Universidad de Santiago y que en definitiva es bastante útil para administrar grandes volúmenes de información y poder guiarlo con la escritura académica. Les voy a mostrar un breve ejemplo, así, pero muy, muy pequeño del poder que tiene esta herramienta. Por ejemplo, voy a tomar estos registros, voy a tomar todos los registros que están disponibles. Primero voy a seleccionar 50 para que sea más rápido. Voy a tomar todo el registro completo y la referencia citada. Le voy a dar un clic en exportar y automáticamente va a integrar esta exportación de datos con RefWorks a través de, vamos a esperar un segundo para que se abra directamente en nuestra pantalla. Voy aquí a darle nuevamente clic. Voy a exportar los registros de la página, tan solo un segundo. Y lo que hace básicamente es abrir la instancia de RefWorks directamente. Todos ustedes, si son o tienen un correo electrónico @usach.cl, van a tener la capacidad efectivamente de poder importar sus referencias. Entonces voy a crear una carpeta acá que se va a llamar Neuroscience y voy a darle un clic en crear carpeta. Voy a importar el contenido y en menos de un par de segundos va a importar 50 referencias dentro de la lista. Por lo tanto, ustedes las pueden ver directamente en su historial de exploraciones. Los invito a revisar RefWorks. Si alguno está interesado, le voy a dar un enlace al finalizar la sesión para que pueda enriquecer obviamente su investigación. Miren, están todas las citas directamente ya disponibles con todos los metadatos disponibles. Y si ustedes, por ejemplo, utilizan Microsoft Word para poder redactar efectivamente sus trabajos académicos, le vamos a dar un segundito para que habla Microsoft Word. Esta herramienta tiene un complemento, ¿ok? Que se llama el RefWorks Citation Manager, que nos permite integrar directamente nuestro Microsoft Word con efectivamente las referencias bibliográficas que tomemos directamente desde RefWorks. Por ejemplo, miren, a continuación, voy a tomar mi RefWorks Citation Manager. Voy a abrirlo, obviamente yo lo tengo ya configurado para esta sesión directamente. Y si ustedes se dan cuenta, todas las citas que acabo de exportar están disponibles dentro de, por ejemplo, mi carpeta, que en este caso se llama Neuroscience, y tengo las diferentes herramientas. Entonces yo podría estar tomando un ejemplo, discúlpenme por la reacción, pero para hacerlo un poquito más rápido, le voy a dar un clic, puedo insertar directamente una cita sin inconveniente alguno, o puedo habilitar directamente una bibliografía para que genere referencias bibliográficas de manera automatizada al finalizar nuestros artículos. Entonces, creo que este es un consejo bastante importante, utilizar las tecnologías de información y los recursos de información que el Departamento de Bibliotecas dispone a la comunidad académica de manera eficiente para incrementar nuestra productividad, pero por otra parte, efectivamente, ustedes se pueden dedicar a lo suyo, que es la investigación, ¿ok? Interesante, veo que hay algunas preguntas efectivamente en el chat, veo que hay alguna rápida que puedo tomar rápidamente. Carolina, voy a esperar un minuto porque vamos a revisar hasta el finalizar la sesión para poder dar respuesta a tu pregunta, mientras respondo rápidamente la de Marco, que en términos prácticos nos dice en qué formato hace las citas RefWorks. No me va a creer, Marcos, pero existen más de 6.000 estilos de citación bibliográfica actualmente. Pero los principales están cubiertos. APA en el mundo de las ciencias sociales, IEEE en el ámbito de la ingeniería, Vancouver en el ámbito de las ciencias de la salud, ISO 690 como estándar y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces vamos a volver efectivamente a la presentación para poder darle continuidad a este taller que ya estamos llegando obviamente a nuestro final.
en función del tiempo. Entonces, entender dos cosas que son relevantes. El tema del derecho de autor, que está vinculado con cada una de nuestras publicaciones. Y esto obviamente, la ley efectivamente se ampara en la locación de donde se publica. ¿Ok? Si nosotros publicamos una revista efectivamente anglosajona, efectivamente el derecho anglosajón va a ser el que va a primar por sobre los criterios locales. Entonces, entender efectivamente eso. Y por otra parte, manejar adecuadamente las leyes, ¿cierto? Entender derecho a autor es lo mismo que propiedad intelectual. ¿Cuáles son los componentes que norman este comportamiento dentro de mi sociedad? Por ejemplo, la ley 27.336 con respecto al derecho de autor es fundamental que cada uno de los investigadores la tenga bien ceñida en su cabeza para que efectivamente pueda tener buena claridad al respecto, ¿ok? De cómo funcionan este tipo de hechos. Entonces, entender que existen software de antiplagio hoy en día. Por lo tanto, existen multas efectivamente para autores que quieran plagiar y efectivamente no logren cumplir con este objetivo con respecto a las revistas. Por lo tanto, siempre les recomiendo entender que esto no es un tema que podamos evadir fácilmente y es parte obviamente de las consideraciones que deben incorporar. Entonces, algo que es fundamental y como les mencionaba, cuando nosotros tenemos la capacidad de Web of Science, ¿cierto? Búsqueda de documentos, perfiles de autores, también tenemos la capacidad de administrar una serie de búsquedas, historiales y alertas. Por lo tanto, siempre es interesante este hecho de que podamos administrar evidentemente toda la información vinculada con cada uno de los puntos anteriormente dichos. Cuarto punto, siga las pautas de envío. Bueno, ya les mencionaba anteriormente que efectivamente las pautas de envío en términos prácticos nos garantizan un formato de citación y efectivamente podemos utilizar, por ejemplo, RefWorks para poder efectivamente orientar nuestra investigación a las citas adecuadas, ¿ok? Ya les mencionaba, son más de 6.000 estilos de citación que cubre actualmente el gestor bibliográfico, por lo tanto van a poder obtener un máximo potencial frente a ello. Y organizar sus citas va a ser fundamental, ¿ok? Y quinto, ¿ok? Que no creo que es menor, pero es un consejo un poquito más blando, que tiene que ver con aceptar los comentarios y revisar en consecuencia. Cuando ustedes, por ejemplo, generan un buen resumen y la selección de las palabras clave es fundamental para poder, no quiero utilizar la palabra, pero creo que amerita vender adecuadamente el artículo, es decir, utilizar adecuadamente las características que muestren el valor de ese artículo a nuestro advisory board al cual vamos a presentar. En general, si por ejemplo nuestras revistas aceptan artículos en español, pero los resúmenes o abstracts se necesitan en inglés, traducirlos bien adecuado, obviamente, al marco de la ciencia. Los traductores, lamentablemente, no funcionan en este sentido y efectivamente, si no es nuestra competencia nativa o tenemos oportunidades de mejora, siempre hacerse asesorar por un especialista. Aceptar los comentarios yo creo que es bastante importante por el hecho de que tratar los comentarios, obviamente, hay que tratarlos con respeto, como lo mencionaba anteriormente. Reaccionar a ellos de manera constructiva. Después de todo esto, los revisores entender que están tratando de ayudarlo a escribir un mejor artículo, ¿cierto? Y no hay nada personal frente a eso. Entonces yo les mencionaba, ningún artículo, a menos que sea un autor demasiado obviamente connotado, le han aceptado un artículo a la primera. Entonces siempre hay que esperar una retroalimentación y efectivamente hay que entender el flujo, los deadlines, el flujo de trabajo que existe dentro de la editorial como les mencionaba anteriormente, para así tener un buen proceso y poder entender por qué nuestro artículo fue aceptado y también entender por qué no en algunos conceptos. Y lo otro que también es relevante en este hecho es que efectivamente uno de los temas que tenemos que sumar a nuestro mochila de conocimiento tiene que ver con las métricas. Efectivamente, yo les mencioné, por ejemplo, factor de impacto. Es una de las primeras métricas que efectivamente, y una de las más importantes, de hecho, en esta sesión, pero no es la única. Y efectivamente, las métricas son positivas porque nos permiten identificar vicios de la ciencia, como por ejemplo, un análisis que hizo Clarivate, si no mal recuerdo, en el año 2020, tuvo que ver con que analizó publicaciones en ciencias sociales y se dio cuenta que al menos el 75%
Es decir, uno de cada, o sea, tres de cuatro en términos prácticos. En el mundo de las ciencias sociales, tres de cuatro artículos en ciencias sociales no utilizan adecuadamente las citas, ¿ok? Y por lo tanto es difícil medir. Y por otra parte, el 25% de los artículos en ciencia exacta, uno de cada cuatro, no utiliza tampoco citas. Por lo tanto, se pierde en términos prácticos si no citamos adecuadamente y esto influye directamente. Por lo tanto, tenemos que entender que existen aspectos cuantitativos, efectivamente, por ejemplo, yo hablé principalmente del concepto de bibliometría y principalmente focalizado en la producción, diseminación y uso, pero existen otros conceptos como por ejemplo que hoy en día están muy en boga y que también es importante que ustedes los consideran, como las salmetrías, por ejemplo, que se utilizan para medir el impacto que tienen las redes sociales en la difusión, obviamente, de nuestros artículos, por ejemplo. Entonces, estos conceptos también son parte de la mochila, así le vamos a decir cordialmente, del investigador. Entonces, resumiendo, 5 consejos que son esenciales: conocer tu campo, seleccionar la revista adecuada, escribir bien, seguir las normas de publicación y también aceptar los comentarios de manera constructiva. Son puntos importantes para este hecho. ¿Qué cosas aprendimos el día de hoy? Conocer algunos consejos básicos para publicar su artículo, utilizar el proceso de revisión por pares para nuestro beneficio. Vamos a comprender el valor de publicar en acceso abierto, identificar las revistas depredadoras para evitar publicar en ellas y utilizar los recursos de ProQuest, hoy en día part of Clarivate, para apoyar nuestro camino como autores. Dicho eso, y antes de pasar a la ronda de preguntas que puedan tener nuestros asistentes a esta sesión, vamos a hacer un pequeño juego que es nuestro quiz de la sesión del día de hoy. Tiene tan solo 6 preguntas, tienen 20 segundos para responder cada una de las preguntas, así que los invito efectivamente ahí a pinchar el código QR si lo quieren hacer a través de su teléfono, o en su defecto también le puedo dejar el enlace directamente para que efectivamente puedan, para que puedan jugar a través del chat. Entonces, les voy a dejar el enlace a través del chat directamente, a través del chat directamente. Los invito a darle un clic al enlace, poner su nombre completo para poder identificar adecuadamente a los ganadores. Y cuando nos vamos a ir a la página y vamos a ir viendo cómo se van a ir sumando a la actividad, ¿ok? Ya di el tiempo suficiente, el enlace está en el chat para aquellos. Entonces vamos a partir con nuestro Slido, que es la herramienta que utilizamos para realizar este tipo de actividades. Vamos a presentar. Vamos a darle un clic rápidamente. Entonces vamos a ver, bueno, quién está ya disponible. Alguien pidió por ahí un passcode, ¿cierto? Está ahí el passcode IZS que te dejó Tiare a través del chat. Perfecto, gracias Tiare por tu ayuda. Entonces vamos a esperar unos segunditos para que nuestros usuarios, tenemos tan solo 3 usuarios conectados, 4 actualmente. Entonces les recomiendo que se vayan sumando para que puedan participar en la actividad. Vamos a dar un minuto más para que nuestros usuarios se vayan incorporando, ¿ok? Vamos a darle un clic. Vamos a esperar un segundito más porque tenemos muy poquitas personas conectadas actualmente, son tan solo 5 y tenemos más de 56 personas en la sesión, así que los invito a participar efectivamente a todos aquellos que quieran ser partícipes de estos pequeños regalos que hoy en día Clarivate ofrece a nuestra comunidad, ¿ok? Lo siento, Félix, si hay algún inconveniente, ya tenemos 9 conectados. Les recuerdo, efectivamente voy a volver acá a la página de Slido, principalmente para que ustedes puedan identificar. Rápidamente ya tenemos 12 personas conectadas. Sí, gracias Renato por tu pregunta. Bueno, vamos a esperar a que termine el ciclo de talleres y efectivamente vamos a contactar a cada uno de los ganadores para poder entregarle las condiciones de entrega de sus merecidos premios, ¿ok? Perfecto.
Entonces vamos a esperar un segundo más a ver cómo va esto. Ya tenemos 16, vamos a esperar a que lleguemos al menos a 20, a ver si alguno más se quiere sumar a la actividad. Perfecto. Perfecto. Buenísimo, Félix. Listo. Entonces, estamos, vamos a jugar. Acuérdense, las reglas son 20 segundos para responder cada pregunta. Si bien todos podemos tener respuestas iguales, el tiempo de respuesta también es un factor importante y el sistema automáticamente va a crear un ranking para ello. ¿Ok? Así que partimos con la primera pregunta. ¿Ok? Vamos a esperar un segundo. Listo, ya tenemos nuestros usuarios que se han ido incorporando, todas ellas, Gabriela, Mabel, Luis, Natalia, Alejandro, Ingrid, Alba, entre otros, tenemos más de 27 personas, excelente, 30 ya están jugando actualmente, listo, se va a ir sumando un poquito, vamos a esperar un segundo, a que termine de cargar todos nuestros usuarios, le vamos a dar un segundo más, por favor, y partimos. Se van sumando más, gracias por ello. Partimos entonces. Primera pregunta, desde el punto de vista cuantitativo, ¿cuál de las siguientes métricas es la idónea para evaluar la calidad en una publicación académica? Alternativa A, factor índice, H. B, factor de impacto, C, cienciometría, D, índice de citas. 3, 2, 1, 0. Efectivamente, el factor de impacto es la respuesta correcta directamente. Gracias por ello. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Vamos a ver cómo les fue. Bien, Ingrid, por todos aquellos que contestaron rápidamente. Es en nuestro ranking actualmente. Primero Ingrid, segundo Vinca, tercero Claudia, Félix y Juana Araos. Segunda pregunta. De los siguientes factores, ¿cuál o cuáles consideraría para seleccionar adecuadamente una revista para publicar? Letra A, objetivo y alcance. Letra B, lectores. Letra C, indexación. Letra D, acceso abierto. Letra E, frecuencia de publicación. Letra F, tasa de aceptación. Y letra G, todas las anteriores. 3, 2, 1, 0. Perfecto, así anduvo. La respuesta, efectivamente, la alternativa G, como ustedes pueden ver, es la correcta. Gracias por aquellos que apuntaron adecuadamente. Y vamos en la siguiente vamos a mirar nuestro leadboard, ¿ok? Tercera pregunta, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es correcta? La tasa de aceptación de Plus One ronda entre el 65 y el 70%. La tasa de rechazo de Nature ronda el 95-96%. C, alternativa A y B, alternativa D, ninguna de las anteriores. Perfecto, alternativa correcta es la C, A y B directamente. Vamos a, como les mencionaba, y vamos a mirar el leadboard directamente a ver cómo va nuestros números actualmente. Bueno, han cambiado un poquito nuestros ganadores, ¿cierto? Catalina ahora está punteando, Claudia en segundo lugar, tercero Natalia, y así continuamos. Siguiente pregunta. Vamos a la cuarta. ¿Las revistas indizadas en la Web of Science están disponibles en el Journal Master List? ¿Verdadero o falso? Vamos a esperar. Efectivamente, vamos a mirar verdadero. Efectivamente, el 94% respondió correctamente que son un espejo de ambas revistas y efectivamente es la condición. Vamos a ir a la pregunta número 5. ¿Cuál es la definición que mejor se aproxima a una revisión por pares del tipo ciego, cierto? Vamos a
Quedan 10 segundos. Y vamos a revisar los resultados. Efectivamente, como ustedes pueden ver, la respuesta correcta es la A, cuando significa que el autor no sabe quién él le revisa, pero el revisor sí sabe quién es el autor. Tener claro ese concepto, ¿ok? Vamos a mirar el leadboard antes de pasar a la última pregunta, que con esto vamos a decidir todo. Alba hizo un cambio significativo, se ha demorado 51 segundos en responder cada una, así que vamos por la última pregunta y aquí silencio porque esto va a determinar quién gana. Última pregunta. El Article Publishing Church, conocido como el APC, es propio de. Entonces, la respuesta correcta es revistas depredadores, efectivamente. Entonces, vamos a mirar nuestro leadboard directamente y efectivamente, ¿quién ganó? Claudia. Muy felicitaciones, Claudia. Segundo lugar, Catalina. Y tercero, Gustavo. Muchas gracias por efectivamente participar en este pequeño concurso. Voy a tomar una impresión de pantalla para tomar una nota efectivamente de nuestros ganadores en esta actividad. Y vamos a cerrar efectivamente con ello, ¿ok? Antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas en función del tiempo, que ya nos van quedando solo 10 minutos, les voy a pedir encarecidamente tomen un segundo de su tiempo para poder responder la encuesta de satisfacción que estoy dejando en el chat para todos ustedes. Es una encuesta que tiene tan solo 2 preguntas, así que les pido encarecidamente tomen esos minutos de su tiempo para poder responderla. Es una encuesta bastante sencilla, pero entender que desde el punto de vista práctico, esta sesión fue mejorada principalmente por el feedback que recibimos la semana pasada y también agradezco a aquellos que nos entregaron sus felicitaciones y comentarios positivos con respecto a la misma, ¿ok? Les pido encarecidamente tomen esos 10 segundos de su tiempo para poder responderla y muchas gracias por ello. El enlace está en el chat para todos ustedes, ¿ok? Dicho eso, tenemos algunos minutos para poder discutir efectivamente una breve ronda de preguntas y respuestas. Por favor, si alguno está interesado en activar su micrófono, me envía un mensaje a través del chat. Yo rápidamente lo busco en la lista de participantes y activo su micrófono. Si no, pueden seguir utilizando la funcionalidad del chat para hacer preguntas, ¿ok? Estoy muy atento. Mientras tanto, creo que se me quedaron algunas preguntas en el chat que creo que es interesante, ¿ok? Tomo. Vamos a. Creo que hay algunas preguntas. Por ejemplo, miro alguna que es bastante interesante de Gabriela. Gracias, Gabriela, por tu buena participación durante esta sesión. ¿Hay un límite de tiempo para las revisiones por pares? No, no hay límites de tiempo, lamentablemente. Cada revista define sus propios plazos para ello. Por lo tanto, no hay un estándar. Yo les mencionaba, en mi experiencia me he topado con algunos artículos que han pasado hasta 2 años en un proceso de revisión por pares. Y que esa es una de las críticas que tiene el proceso. Hay algunas preguntas que son interesantes con respecto a RefWorks, ¿ok? RefWorks, esta sesión efectivamente no está contemplada para RefWorks. Es una herramienta que tocamos tangencialmente, pero yo les recomiendo directamente ir vamos a hacerlo muy rápido acá, vamos a ir al sitio de la Biblioteca Digital de la Universidad de Santiago de Chile, como ustedes bien saben. Y acá, dentro de la renovada interfaz, vamos a tener efectivamente, voy a darle un clic de acceso rápidamente, y vamos a tener directamente aquí el servicio de biblioteca digital. Y la biblioteca digital va a listar una serie de recursos que son bastante importantes y acá tenemos los gestores bibliográficos y bueno, y también tienen un detector antiplagio, como ustedes lo ven. Y aquí les recomiendo efectivamente acceder a través de ese botón, entonces le doy un clic directamente, lo voy a dejar en el chat para todos ustedes. Y por otra parte, los voy a invitar a revisar nuestras LibGuides, ¿ok? Si lo suyo es la autoinstrucción,
ustedes, los formadores desde ProQuest hoy en día, creamos estos recursos de información. Tenemos uno dedicado para RefWorks totalmente. Por lo tanto, los animo a que lo consulten y puedan obviamente iniciar su investigación en relación a eso. Lo estoy dejando en el chat para todos ustedes. Y para Araceli, la misma pregunta. Araceli nos pregunta, ¿hay alguna alternativa de extensión a RefWorks para los que escribimos en Google Docs? Sí. El complemento, que se llama RefWorks Citation Manager, está disponible tanto para Microsoft Word, tanto como para Google Docs y funciona de la misma forma. ¿Ok? Perfecto. Marco pregunta, ¿RefWorks se puede utilizar junto a EndNote Web? Uso EndNote. A través de RefWorks es posible tener acceso al artículo de texto completo. La verdad es que yo no recomiendo utilizar ambos gestores porque son dos herramientas que cumplen el mismo propósito. Ok, entonces yo les recomiendo a nuestros usuarios que utilicen el que siempre mejor se acomoda a sus características. Ok, RefWorks se puede utilizar independientemente, si es una suscripción. EndNote también es parte, o EndNote Web es parte obviamente de lo que nos ofrece Web of Science. Sin embargo, una diferencia fundamental entre ambas es que, o sea, no es una diferencia fundamental, pero RefWorks tiene la capacidad de almacenar textos completos y también capturar URLs de textos completos en la web. Por lo tanto, sí es posible acceder a artículos en texto completo siempre y cuando estén disponibles y efectivamente los metadatos, como el DOI, por ejemplo, estén correctamente incorporados, ¿ok? Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta, querida audiencia, en que les pueda ser de utilidad el día de hoy? Vamos a esperar un segundo más. Mientras voy a revisar el Q&A, a lo mejor hay algo. No, no hay nada. Perfecto. Ok, bueno, cuando preparé efectivamente este taller, mientras aparece alguna pregunta, efectivamente utilicé varios artículos para poder documentar los 5 consejos esenciales. Así que la bibliografía completa está disponible dentro de la presentación, la cual voy a compartir con Gabriela Sánchez, quien es nuestra coordinadora de recursos digitales actualmente y que amablemente ha organizado esta sesión para toda la comunidad académica, ¿ok? Así que también va a ser parte de los productos que obviamente van a obtener a partir de esta sesión. Vamos a ir nuevamente a la funcionalidad del chat. Veo que no hay ninguna pregunta adicional a la sesión. Espero que esta sesión haya sido constructiva para todos ustedes. Efectivamente, una sesión bastante exploratoria, pero tiene una buena configuración entre uso de recursos más características netas del proceso de publicación. Así que ha sido un agrado poder trabajar con ustedes el día de hoy. Y les recuerdo, inscríbanse el próximo miércoles para nuestra sesión del Journal Citation Report, donde iremos más profundo en el ámbito de las métricas, que también es importante en el ámbito de la publicación académica. Les recuerdo, mi nombre es Alonso Cavieres, fui su formador el día de hoy y también espero verlos en una próxima oportunidad. Les deseo una excelente tarde y hasta pronto.